Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Como veis, estoy bien rodeado entre San José y San Fermín. Bueno, hoy lo que os quería contar son varias cosas. En primer lugar, fe de ratas. Un par de errores que tuve ocurrieron de los últimos vídeos que hice. En uno de ellos no nombré a Antonio José Sánchez Sáez de Como Vara de Almendro, que fue realmente quien escribió el magnífico artículo de ¿Quiénes son los fariseos hoy? Al César, lo que es del César, fue este señor, y un magnífico trabajo, hay que reconocérselo, y recomiendo a todos que lo leáis. En la descripción del vídeo que hice sobre los fariseos que controlan la iglesia, ahí podéis leer ese trabajo. Luego, otro error que cometí ayer fue que dije que Carlos Esteban era de Infocatólica, una información de Infocatólica, cuando Carlos Esteban trabaja para Infovaticana, era Infovaticana. Bueno, pues estas dos pequeñas cosas es lo que os quería comentar. Luego, ¿qué más cosas? Vosotros los que escribís los comentarios, sois lo mejor del canal, ¿no? No solo por vuestras oraciones, que es lo más importante, por supuesto, sino por vuestra amistad, por vuestro cariño y por los interesantísimos comentarios que dejáis de todo tipo que complementan muy bien los vídeos. Os quiero leer dos, simplemente porque no pararíamos sino de leer. Uno, de Paula Elizabeth Saavedra González, dice: el bautismo nos obliga a ser profetas auténticos, anunciando y denunciando. No oponerse al error es aprobarlo, y no defender la verdad es suprimirla. Y efectivamente, dejar de denunciar el error de los malvados, cuando podemos hacerlo, no es pecado menor que el de incentivarlo. Estas son palabras del Papa San Félix III, que nos ha traído Paola, y que se lo agradezco mucho, que nos animan a que nos opongamos al error y a que el bautismo nos obliga a ser profetas que anunciemos y denunciemos, especialmente los errores de los malvados, porque si no, pues los estamos incentivando si los conocemos y no los denunciamos. Así que para animarnos. Luego, Reyane Sampaio nos dice en portugués, pero os lo digo traducido al español: sí, tenemos que comentar tanto sobre la renuncia inválida de nuestro verdadero Papa Benedicto XVI. La gente necesita ser advertida. El clero está completamente alienado o no está dispuesto a reconocerlo debido a las muy difíciles consecuencias, o está esperando un momento definitivo para actuar. Una cosa es cierta: Jesús salvará a su iglesia. Por tanto, Reyane Sampaio nos anima a que comentemos más sobre el tema de la invalidez de la renuncia de Benedicto XVI. Con ese motivo, pues me ha llegado hasta mí un vídeo de Brian Murphy, que es un norteamericano estadounidense, que ha hecho un vídeo que está traducido al español y que dice que Benedicto sigue siendo el único papa y que lo vamos a demostrar. En su vídeo trata de demostrarlo dando una serie de datos. Os dejo la descripción, en la descripción os dejo el link para que veáis este vídeo de 22 minutos, donde da una serie de cosas, de datos que yo, por ejemplo, había uno que desconocía, y es que, por lo visto, cuando renunció Benedicto, al día siguiente, pues ya hubo prensa francesa y prensa italiana que criticaron la renuncia, que dijeron que no estaba muy claro que fuera válida. Incluso hubo un señor, que os voy a buscar el dato, vamos a ver dónde lo tengo, que dijo que advirtió a Benedicto XVI que el que le siguiera detrás sería un antipapa. Sería un antipapa porque había cometido una serie de errores. El profesor Radelli fue el que escribió a Benedicto que si continuaba con este paso, tal y como lo había hecho, el siguiente sería un antipapa. Lo que está claro es que no hubo ninguna comisión investigadora, ninguna comisión que supervisara esta renuncia, cosa de lo que se queja Brian, el que ha hecho este vídeo, y da una serie de datos, ¿no? Dice: como católicos siempre hemos creído en la encarnación del Verbo, que fundó la única Iglesia católica verdadera y la fundó para nuestra salvación, y que para proteger a nuestra Iglesia de los falsos pastores nos dio un gran regalo, que es el oficio petrino, un hombre que tuviera las llaves del reino, y que entonces él insiste en que no es lo mismo el seguir a un papa falso que a uno verdadero, y que por eso es muy importante
apoyarnos en el derecho canónico para examinar adecuadamente quién es el verdadero Papa en la Iglesia. Entonces él da una serie de pautas, dice que es crucial todo esto, dice en qué se basan los bergoglianos para decir que sí, que es válido y que sigue siendo, y que Francisco Bergoglio es el Papa, pero él dice por qué no es así, porque pues ahí debería haber renunciado de manera explícita al oficio y al munus, y cosa que no hizo, porque hay dos, el Código de Derecho Canónico tiene dos cánones que fueron incumplidos, no cumplieron las condiciones de la renuncia papal, y por lo tanto él insiste en que no es válida. Y esto que siempre hemos pensado, que por qué nadie ha dicho nada en todo este tiempo, él dice que sí, que inmediatamente al día siguiente la prensa italiana, la francesa, incluso el profesor Radelli escribió a Benedicto y tal. El caso es que esto siguió adelante y nada, y hemos llegado hasta el día de hoy. Os recomiendo que veáis esto, y también, para el que no lo supiera, Juan Pablo II en 1994, cuando estuvo internado en el Hospital Gemelli, dijo que no hay lugar en la Iglesia para un Papa emérito. O sea, que esto que se está diciendo ahora, que si Papa emérito, esto es una figura ficticia que se han inventado, inventó Benedicto o han inventado el que sea, pero que no cabe lugar a eso. Solamente puede haber un Papa. Entonces, os animo a que leáis esto. Bueno, pues hoy lo que nos ha llegado esta mañana, hace unas horas, ha sido un bombazo, porque ha sido la declaración de Monseñor Viganò. Monseñor Viganò ha escrito una carta muy dura contra Bergoglio, contra este supuesto pontificado, que él en principio lo reconoce como Papa, constantemente lo reconoce como Papa, pero le da una serie de calificativos terroríficos. Él dice: durante más de 6 años hemos sido envenenados por un falso magisterio. Es una fuerte acusación a Francisco, y al mismo tiempo muestra en esta carta un amor ardiente por la Iglesia Católica. Algunas frases que os he entresacado. Dice: ahora la Iglesia está sin vida, cubierta por metástasis, devastada. El pueblo de Dios anda a tientas, analfabeto y despojado de su fe, en la oscuridad del caos y la división. Continúa en otro párrafo más adelante. Con Bergoglio, como con todos los modernistas, es imposible buscar claridad. Como lo considera Papa, pues lo considera uno más, pero esto ahí es donde se equivoca. Nosotros sí consideramos, hay otra tendencia, otra corriente en la Iglesia que está diciendo: mira, que ya no nos ocupemos o preocupemos tanto de si es Papa, de si no es Papa, lo importante es la defensa de Jesucristo, de la verdad, de la sana doctrina, del magisterio, y este hombre es un asesino de almas, en eso estamos todos de acuerdo. Es un destructor, en eso estamos todos de acuerdo, tanto los que no lo consideramos Papa como los que sí lo consideran Papa, salvo los papólatras, obviamente, y los que no quieren ver la realidad, pero los que quieren ver la realidad, queremos ver la realidad, estamos de acuerdo que es un destructor, está destrozando la Iglesia, y las palabras de Monseñor Viganò son tremendas. Vamos a seguir leyendo. Es imposible buscar claridad con Bergoglio, ya que la marca distintiva de la herejía modernista es precisamente la disimulación. Son maestros del error y expertos en el arte del engaño. Trabajan para hacer universalmente aceptar lo que es ambiguo, presentándolo desde su lado inofensivo, que servirá como pasaporte para introducir el lado tóxico que inicialmente estaba oculto. Luego dice al final de su carta que el advenimiento del anticristo es inevitable, es parte del epílogo de la historia de la salvación. Él ya nos está preparando para que sepamos que el anticristo se puede manifestar en cualquier momento. Nosotros pensamos que es con la muerte de Benedicto XVI. Os voy a leer otros párrafos ya desde el principio de esta carta, porque es bastante larga, os recomiendo que la leáis vosotros, pero al menos algunos párrafos más os voy a leer. La parábola trágica de este pontificado avanza con una sucesión de giros urgentes. No pasa ningún día desde el trono más alto el sumo pontífice proceda a desmantelar la sede de Pedro, utilizando y abusando de la autoridad suprema. No para confesar, sino para negar, no para confirmar, sino para engañar, no para unir, sino para dividir, no para construir, sino para demoler. Lo que venimos diciendo siempre es el destructor, que ya advirtió San Francisco de Asís, el Papa falso destructor. Herejías materiales, herejías formales, idolatría, superficialidad de todo tipo, el sumo pontífice Bergoglio no deja de humillar obstinadamente a la máxima autoridad de la Iglesia,
desmitificando, entre comillas, al papado, como tal vez diría el ilustre camarada Karl Rahner. Su acción tiene como objetivo violar el depósito sagrado y cicatrizar el rostro católico de la novia de Cristo, con decir y hacer, con disimulaciones y mentiras, con sus gestos descarados de espontaneidad ostentosa, pero meticulosamente planeado y planeado, a través del cual se exalta a sí mismo, en una continua autocelebración narcisista, mientras la figura del romano pontífice es humillada, la del dulce Cristo en la tierra queda oculta. Así es, Benedicto queda oculto. Y el papado pues lo está tratando de destruir como buen hijo de Lutero. Lutero odiaba al papado y este señor le hizo un homenaje a Lutero. Subrayo esta frase que dice: se exalta a sí mismo en una continua autocelebración narcisista. Ya lo vimos en esa película primera que hizo el año pasado, a bombo y platillo para autoproclamarse, para autoglorificarse, y la que ha hecho ahora recientemente, se ha hecho Netflix, para hacernos creer que tenemos dos papas, ¿no? Para confirmar, digamos, la figura de Bergoglio como papa y para tratar de ridiculizar a Benedicto. Sigue Monseñor Viganó. Su acción utiliza la improvisación magisterial, magisterio con brazo líquido, traicionero, como arenas movedizas. Arenas movedizas cuando un papa debería ser roca. Sigue. La del pontífice es una agresión manifestada hacia las prerrogativas y atributos sublimes que hacen de la Virgen Inmaculada, la Madre de Dios perenne, el complemento femenino del misterio del Verbo encarnado, íntimamente asociado con él en la economía de la redención. Esto lo comenta con motivo de la memoria de la Virgen de Guadalupe, como dice cómo Bergoglio volvió a dar rienda suelta a su evidente odio mariano que evoca la de la serpiente en la historia de la caída. Sigue hablando. Después de haber rebajado a la Virgen, a vecina de al lado, al inmigrante que huye, a la simple mujer laica con los defectos y las crisis de cualquier mujer marcada por el pecado, o incluso al discípulo que obviamente no tiene nada que enseñarnos después de haberla trivializado y desacralizado, como aquellas feministas que están ganando terreno en Alemania con su movimiento María 2.0, destinado a modernizar a la Virgen para que sea un simulacro a su imagen y semejanza. Bergoglio ha enfurecido aún más a la augusta reina e inmaculada Madre de Dios, que se involucró con la humanidad y puso a Dios mismo, y nos dio a Dios mismo. Con un par de bromas golpeó en el corazón el dogma mariano y cristológico que está íntimamente relacionado con él. Y ahora habla sobre los dogmas, la importancia de los dogmas marianos, que son el sello colocado en las verdades católicas de nuestra fe, definidos en concilios, etc., ¿no? ¿Qué más? Dice que el Papa Bergoglio usa la Pachamama para derrotar a la guadalupana, la entronización de ese ídolo amazónico hasta el altar de San Pedro, etc. Habla de todo esto. Luego habla de que quieren cambiar en la misa lo de, en vez de decir la efusión del Espíritu Santo, por el rocío, como una entidad presente en el lugar teológico de los trópicos amazónicos, como hemos aprendido de los padres sinodales, figura como el nuevo principio inmanente de la fertilización de la tierra, que, en fin, que denuncia este nuevo paganismo globalista y ecotribal y este deseo de acabar con la misa. Luego vuelve a hablar de las estatuillas idólatras, de lo que pasó durante el sínodo amazónico, habla de todo eso y lo despacha bien. Luego dice que el cuerpo místico se ha despojado lentamente de su sangre vital a través de una hemorragia imparable, el depósito sagrado de la fe se ha deteriorado gradualmente, los dogmas desnaturalizados, etc. Ahora la Iglesia está sin vida, cubierta por metástasis, devastada, el pueblo de Dios anda a tientas, analfabeto y despojado de su fe, en la oscuridad del caos y la división. Con una aceleración sin precedentes, habla del progresivo deterioro, gracias a la carga subversiva de este pontificado respaldado por el poderoso aparato jesuita, se está lanzando un golpe de gracia mortal en la Iglesia. O sea, acusa a Bergoglio de estar lanzando un golpe de gracia mortal en la Iglesia, para no solo destruirla, sino rematarla. Dice que con Bergoglio es imposible buscar claridad.
que su táctica es destruir, lo único que quiere es destruir, usar términos vagos e imprecisos, promover el error sin formularlo claramente. El resultado de este abuso es lo que ahora tenemos bajo nuestros ojos, una Iglesia católica que ya no es católica, un contenedor vacío de su contenido auténtico y lleno de bienes de ataque. El advenimiento del anticristo es inevitable, es parte del epílogo de la historia de la salvación. Ahora, dice, es nuestro turno. El triunfo del Inmaculado Corazón de María, corredentora y mediadora de todas las gracias, pasa por sus, entre comillas, pequeños, ciertamente frágiles y pecadores, pero de signo absolutamente contrario a los miembros inscritos en el ejército del enemigo. La Iglesia está envuelta en la oscuridad del modernismo, pero la victoria pertenece a nuestro Señor y a su novia. Queremos continuar profesando la fe perenne de la Iglesia frente al rugido del mal que la asedia. Queremos mirar con Jesús en este nuevo Getsemaní del fin de los tiempos, rezar y hacer penitencia en reparación por los muchos delitos que se le infligen. Carlo María Viganò, 19 de diciembre de 2019, arzobispo titular de Ulpiana, nuncio apostólico. Este es el resumen de su carta, este es el resumen de la situación que él describe con total dureza. Nos anima a que formemos parte del ejército de la Santísima Virgen María. Así lo haremos por la gracia de Dios, con la gracia de Dios. Así seguiremos luchando porque se esclarezca la verdad de todo lo acontecido de esta trama mafiosa que quitó del trono petrino a un papa como Benedicto XVI, legítimo, y puso en su sitio a uno de los suyos, de los mafiosos que querían ellos poner para destruir a la Iglesia desde dentro. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.